Hola comunidad exitosa, buenas tardes, buenas noches, ya casi buenas noches, todavía buenas tardes. Me da tanto gusto poder volver a saludarlos así, de tú a tú, poder interactuar con ustedes. Me da mucho gusto poder también dirigirles unas palabras de agradecimiento por estar formando parte. Cada día más se suman más personas a esta comunidad de pensar, sentir y actuar en bien de nosotros mismos y de los demás. Me encanta que se sientan cómodos en esta plataforma, en esta comunidad, que pues también me gusta que puedan interactuar, que puedan preguntar, sentirse libres de preguntar sobre algún tema que les inquiete, algún tema del que les gustaría que les hablara, que les compartiera. En esta ocasión vengo a hablarles un poquito, así para no enfadarlos, ¿verdad? Un poquito sobre lo que es las situaciones que intervienen y que tienen mucho que ver con el árbol intergeneracional. ¿A qué se refiere esto de árbol intergeneracional? Bueno, todos pertenecemos a un árbol de generaciones. Por eso en ocasiones se trata también el término de constelación familiar. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, nosotros somos hijos, tenemos papá y mamá, pero a su vez se van duplicando nuestros ancestros, porque a su vez cada uno va teniendo sus dos papás, ¿verdad? Papá y mamá, y papá y mamá, y a su vez cada uno de ellos otra vez papá y mamá, y pues además se le van sumando primos, hermanos, sobrinos, toda la progenie que viene a formar nuestro árbol generacional. ¿Y por qué intergeneracional? Porque entre una y otra generación o entre dos generaciones atrás o hacia tres generaciones atrás hay generaciones intermedias. Entonces son intergeneracionales nuestros árboles familiares. Y por lo general de esos árboles hay ramas generacionales, por decirlo así. En el caso de que una familia formada de papá, mamá y tres hijos, bueno, pues está ese árbol que son papá y mamá y tiene tres ramas. Cada uno de esos hijos a su vez irán formando sus familias, irán de cada una de esas ramas convirtiéndose de nuevo en árboles familiares y a su vez tendrán ramas familiares. Entonces cada vez se va formando y formando más y más grande, más y más frondoso ese árbol inicial del cual provenimos. Y digo provenimos así en general, abiertamente, porque todos, es el caso de todos. Todos tenemos, lo hubiésemos conocido o no, unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, y así, ¿verdad? Todo hacia atrás. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros nos referimos a lo que es el árbol intergeneracional. Entonces, bueno, también aquí se da un fenómeno dentro de estos árboles intergeneracionales. Se dan no un fenómeno, muchos fenómenos, porque resulta que entre más personas estén formando esos árboles intergeneracionales, entre más extenso, más frondoso sea, bueno, pues hay muchas más, estadísticamente, ¿verdad? Estamos hablando de más cantidad y calidad, es decir, cuántas y cuáles formas de manifestaciones. Entonces, estamos hablando de que por lo general se manifiestan como conflictos, porque al decir conflicto es que es algo no,
pues no muy grato, ¿verdad? No muy agradable y que requiere una solución. Entonces, cuando estamos hablando ya de conflictos repetitivos dentro de un árbol intergeneracional, entonces aquí hay que poner especial atención. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos siendo los recipientes manifestadores o los manifestadores, las personas manifestadoras de ese tipo de conflictos, de un tipo de conflictos o de muchos tipos de conflictos, porque pueden repartirse entre varias personas estos conflictos o pueden recaer en su mayoría sobre una sola persona, curiosamente. Entonces a esto se le llama que son las personas que vienen a ser reparadores de esos árboles intergeneracionales. También podemos hablar aquí de infinidad de tipos de conflictos repetitivos. Podemos hablar de soledad por separación, soledad por divorcio, soledad por viudez, soledad por infertilidad, es decir, que no pudieron tener hijos, esa rama de la familia. Entonces, pues llega un momento en el que sufren de soledad, soledad por pérdidas, es decir, porque sí se lograban embarazar, pero que pues no llegaban a buen término, es decir, había abortos repetitivos, también soledad por muertes trágicas. Entonces, la pareja o desde novios, puede ser eso, puede ser que la tía o la prima tenía un novio, estaban o no por casarse, resulta que tiene una muerte trágica por un accidente, por un asesinato, porque lo andaban ahí queriendo asaltar, etcétera, o por X y Y razones, pero resulta que tuvo una muerte trágica. Entonces, esta persona ya se queda padeciendo soledad. Entonces, fíjense nada más, para un solo tipo de conflicto que es la soledad, ¿cuántas variantes existen o pueden existir? Y aquí solamente estoy mencionando algunas. Puede ser porque toda su vida o desde que nació, esta persona ya venía padeciendo algún tipo de enfermedad discapacitante que le impedía tener una familia propia e inclusive que le impedía tener una pareja, no solamente procrear. Entonces, para este tipo de conflicto de la soledad hay muchísimas variantes. Otra, pues el abandono. Ok, el abandono puede ser hasta el abandono propio, que pues te das ante los problemas de la vida, te das ante una enfermedad, te das ante una depresión, es decir, te rindes, te das, te rindes ante una depresión, ante un conflicto que para ti ni valía la pena o te cansaste o prefieres no luchar, dejar de luchar. También puede ser abandono de la pareja, abandono de los hijos, abandono hacia los hijos. Entonces, aquí estamos hablando también otra vez nuevamente de variantes de este tipo de abandono que puede sufrir una persona. Entonces, puede ser de rechazo. Ok, rechazo no es nada más de discriminación de la sociedad, no puede ser nada más exclusivo el término de rechazo de que, pues por el color de la piel, pues por la etnia, pues porque no se parece, o también puede ser el rechazo del propio clan familiar. Entonces, ¿qué? Pues que por X y Y razones no eres aceptado por tu clan familiar, es decir, puede ser desde tus padres, por uno de los dos, por mamá, que hayas o que sigas sufriendo rechazo de parte de mamá o de parte de papá o de parte de ambos. Hay hijos rechazados, no solamente ese abandono involuntario que en ocasiones por tantos problemas o porque son muchos
o porque hay que trabajar, o porque hay que atender tantos pendientes, y también caemos en ese tipo de abandonos, en ese tipo de soledades. Pero aquí estamos hablando de rechazo. Entonces el rechazo es algo muy diferente. Es cuando no eres aceptado y tu corazón lo sabe plenamente. Y hay señales inequívocas de que eres rechazado por tu clan, por tus progenitores, por tus hermanos, por tus iguales. Eh, entonces, y esto no es nuevo, ¿no? Recuerden esa anécdota bíblica de José vendido por sus hermanos. Entonces, bueno, hay discriminación familiar, hay discriminación social, hay rechazo social, rechazo familiar. Eh, entonces, también rechazo de la pareja. Entonces, aquí intervienen también muchos factores en esto que estamos hablando de lo que es el rechazo. Otra es falta de merecimiento. Falta de merecimiento. Ah, caray, ¿y a qué te refieres con falta de merecimiento? Se manifiesta de tantas maneras, desde el no poder generar ingresos suficientes, desde siempre estar en la carencia, o sí poder generarlos, ya poder estar en un estatus un poquito más arriba energéticamente, ya no es tanto de que no los puedas generar, sino que no los puedes retener. O también esa falta de merecimiento para tener pareja, o para tener bienes, o para tener el cariño, es falta de merecimiento. Y esto por lo general viene impregnado, viene improntado, tatuado. Desde que ya nacemos ya traemos ese tipo de conflictos a resolver, desde el primerito que les he estado mencionando hasta todos los que vamos a estar mencionando, ¿no? También puede ser falta de merecimiento porque no te das el permiso de disfrutar la vida. Entonces puedes estar en celibato, puedes estar en autocastigo, puedes estar en enfermedad, puedes estar en muchas circunstancias, y todas tienen como fondo la falta de merecimiento. ¿Por qué? Porque aquí entran también otros conceptos, como, bueno, volviendo un poquito a eso de la falta de merecimiento, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que por más que se esfuercen, por más que se enfoquen en algo, en conseguir algo, en ser estudiosos, en ser trabajadores, en ser responsables, en ser impecables en lo que hacen, etcétera, las cosas simplemente no se les dan, los proyectos no se les dan, o no se les dan con facilidad, y se les dan a medias y con tantísima dificultad. Cuando volteas a ver a otras personas, que dices, ok, o sea, no es, o sí, o no, no lo sé, cada quien es desde su perspectiva, tanto por juzgar o por criticar o por comparar, pero me pongo y observo que a otras personas sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin tanto desgaste, lo mismo se les da casi regalado, ¿no? En bandeja de plata. Entonces me pongo y pienso, ah, caray, pues entonces, ¿por qué sucede esto? Y bueno, cuando nos vamos jalando el hilo hasta la madeja, vemos que aquí viene a intervenir un montón de factores, pero entre ellos el más preponderante puede ser la falta de merecimiento. Entonces, bueno, aquí si esto resuena contigo, entonces es que traes asuntos y conflictos por resolver que tienen que ver con tu árbol intergeneracional. Cuando tú te tomas el tiempo y te tomas la delicadeza, es decir, tomas las cosas con la delicadeza que merecen, con la atención que tienes que brindarle a este tipo de circunstancias, y te preocupas por sanarlo igual que sanarías una gripe, un dolor
que te dé de estómago, de gastritis, de cabeza, etcétera, cualquier otro tipo de enfermedad, este también es una enfermedad. Es enfermedad ancestral, es enfermedad familiar, es enfermedad propia, es enfermedad energética. Muchas veces se manifiesta también como una enfermedad biológica. Cuando ves que es repetitivo un cáncer en familia, cuando ves que es repetitivo un diabetes en familia, cuando ves que son repetitivas las situaciones coronarias, perdón, coronarias, cuando ves que son repetitivas cualquier tipo de enfermedad biológica, hablando biológicamente también, no solamente en la energía del dinero, sino también en la biología de las personas, o que hay repetitivo algún tipo de autismo o de dificultad motriz o de tantas infinidad de cosas, ¿no? Cuestiones renales, cuestiones del hígado, cuestiones pulmonares, respiratorias. Aquí el nombre que le guste es poner. Entonces, aquí tiene que ver también con cuestiones ancestrales. Cuando ya hay dos o más casos en la familia, en el árbol familiar, en el árbol intergeneracional, ya es digno de ponerle atención y de ponerle una solución, no solamente atención y detectar, ah, sí, mira, sí, ya vi que sí hay repetitivo y esto y lo otro, ok, y ahora qué hay que hacer. Lo siguiente es sanarlo. Entonces, uh, pues aquí les dejo esta pequeña cápsula. Lo mismo se trata de adicciones, lo mismo se trata de quiebras económicas, de, no sé, de robos, de tantas cosas que pueden sufrir las personas y las familias. Entonces, también el repetitivo, el patrón repetitivo de soltería, de celibato, tanto en hombres como en mujeres, etcétera, puede tener que ver con este tipo de situaciones de árbol generacional. Entonces, bueno, pues si te resuena, es que este tema es para ti. Y ya seguiremos platicando de esto más adelante. También para el sábado 17 de este mes está proyectado un taller. Los talleres es diferente a un curso, les había comentado ya antes. En los talleres se tratan los problemas, los conflictos, se ponen sobre la mesa, se les da solución, se les entregan herramientas para que sigan dándole una continuidad, para que se les esté dando una vigilancia si es que no salieran con el conflicto resuelto ya de ahí. Porque hay cuestiones, como decíamos por ahí en una entrevista, ¿verdad? Que hay plantas de tallo pequeño y luego hay plantas de tallo un poquito más grueso y raíz más profunda, y ya hay árboles de tallo más grueso que una planta y raíces más profundas, y están los arbolotototes con aquellas con aquellas raíces tan profundas y tan enormes que hasta parecen ramas también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es de lo que se trate, es el tratamiento que se le debe de dar, pero todos son importantes, todos los conflictos son importantes porque todos son precisamente conflictos. Si fueran algo que nos viniera a beneficiar, a enriquecer, a dar algo productivo a nuestra vida, a nuestra esencia, a nuestra familia, a nuestro mecanismo de desenvolver nuestra vida diaria, pues para qué, ¿verdad? Invertíamos tiempo quizás en mejorarlo, no en resolverlo o en eliminarlo. Pero aquí cuando ya estamos hablando de un conflicto, es sinónimo de problema. Y los problemas, si son problemas, tienen solución. Basta con buscar esa solución y bueno, eh, aquí estamos para servirles. Para las personas que estén interesadas en este taller,
les sugiero tener sus preguntas o sus conflictos que quieran resolver y tratar ahí. Son 4 horas, son suficientes para empezar a tratarlos y ponerlos sobre la mesa porque a cada participante se le entrega atención personalizada. Pero pues sí es preferible que ya tengan asentados los conflictos, las dudas, las preguntas, todo, todo, todo por escrito, para que cuando ya estemos ahí, pues se presentan, se leen, se exponen o simplemente les sirven de recordatorio para lo que quieren expresar. Entonces, bueno, les invito a seguir atentos a estas mini cápsulas que les voy a estar entregando. Ya prometo hacer tiempo para hacerlas más seguido y de temas diversos. Les he preguntado en otras ocasiones qué temas quisieran que tratáramos, de qué temas tienen dudas o cierta duda muy personal, etcétera, pues hacérmela llegar para exponer, sin exponer a la persona. Si quieren, lo podemos tocar el tema de manera amplia. ¿Por qué? ¿Por qué de manera amplia y abierta? Porque por lo general los conflictos no son nuevos en la humanidad y hay de más de una persona que puede tener un conflicto parecido o igual o bueno, peor que el que nosotros podamos presentar. Entonces, la misma solución que puede servirle a una persona puede servirle a 2 o a 10 o a más. Entonces, esa es la intención de esta comunidad, de servirnos unos a los otros y bueno, pues estar en comunicación, estar interactuando y los invito a que me hagan sus preguntas, a que me hagan solicitud de temas a desarrollar y yo les estaré entregando este tipo de información. Entonces, me ha dado tanto gusto saludarles, de verdad, y les dejo un abrazo de luz. Espero verlos muy pronto de nuevo. Voy a tratar de hacer una cápsula al menos una semanal y por lo mismo les reitero mi solicitud de que expongan sobre qué temas desean que se hable. Entonces, para yo tener el tiempo suficiente de ver y prepararles la información que es para ustedes. Un saludo, otro abrazo de luz y estamos viéndonos aquí para la semana que entra. Hasta luego, comunidad de luz.